más está haciendo la loquita. Ándale, vete para las bodegas. Te están esperando los hombres del cártel para darte la mercancía que vas a cruzar. Y te recuerdo que no se puede perder ni un alfiler. ¿De acuerdo? No es justo, Sara. La contabilidad es mi trabajo, eso es lo que yo sé hacer. A ver, Cornelia, bájale 2 rayitas, mamacita. Si Sara dice que falta lana y tú no te la robaste, entonces tenemos que cuadrar las cosas. Fin. Hay que averiguar qué nos está haciendo de chivo los tamales. Bueno, ya, Cállate. bájale. Cállate, Ya. cállate. Después de todo lo que he hecho por ti, Sara. Estuve contigo desde que esto era un cuchitril. Te ayudé a salirte del país cuando la policía andaba detrás de ti. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿No que muy amigas, eh? La verdad es que nunca has dejado de vernos como tus empleadas, ¿verdad? Y ustedes, cuídense de esta, ¿eh? Porque en una de esas les agarra una patada en el rabo y las corre de aquí la gran señora Cero de gran corazón. Cornelia, ¿qué quieres? ¿Es en serio? Váyanse a la ¿Quién va a ser el nuevo gobernador de Baja California? ¿Quién va a cambiar a Baja California? ¿Cómo se llama el futuro de nuestro estado? ¡Barba! 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 Bueno, relajados, socios, que yo sé caminar desde que tenía 1 año, ¿viste? Ahí está, patrón. Lo que nos encargó. Y ahora déjenos solos. Tenemos que echarnos aquí una platicadita en privado con este. ¿Ustedes pelaron a la mamá de Sara, ¿sí o qué? Aquí las preguntas las hago yo. ¡Barba! 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 ¡Gracias, muchas gracias! ¡Vámonos, chicos! ¡Barba! ¡Barba! ¡Estamos arriba! ¡Vamos a ganar esta vez! ¡Es por venir! ¡Estamos arriba! ¡Vamos a ganar Baja California! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos arriba en las encuestas! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Gracias! ¡Vamos arriba en las encuestas! ¡Vamos a ganar! ¡Una ambulancia! ¡Cúbranlo! 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 ¡Una ambulancia! ¡Álvaro! 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 Oye, ¿de verdad crees que Cornelia sea capaz de robarse esa lana? Me cuesta trabajo creerlo, pero si en algo tiene razón es que fue a toda ley conmigo. Pero el dinero no desaparece por arte de magia, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguien se lo está robando aquí o allá? ¿Bueno? Te dije que Felipe era capaz de todo. No le bastó con matar al periodista y a mamá. También mató al candidato. ¿De qué estás hablando, Josefina? ¿Con cuál candidato? ¿Que no estás viendo las noticias? Mataron a Álvaro Barba, el candidato opositor de Felipe. Estoy segura de que fue él. Mi marido es un asesino. Apúrale. Quítale eso. Siéntate. Así que tú eres la morra que envió a la señora Cero para hacer la entrega. Muy bien. Aquí está el dinero. 50,000. Es imposible cruzar la frontera con este dineral así, caminando muy chula. Tranquila. Vas a pasar por un túnel que tenemos. No vas a pasar ni cerca de un guardia. Y del otro lado te va a recoger una persona de nosotros. Está bueno. Nada más que antes. Antes de irme, necesito hablar directamente con tu patrón. Imposible.
Mi patrón no recibe a nadie que no sea de su confianza. Ni siquiera para llevarle las pruebas de que Sara de Acero le está robando su dinero. ¡Vamos a ganar! ¡Eso! El candidato recibió un balazo en la cabeza y se notificó que llegó sin vida al Hospital Central de la ciudad de Tijuana. ¿Ya viste, Berta? A Barba no le dio un infarto, lo llenaron de plomo al pobrecito. Esto tiene que favorecernos. Ya no hay tiempo para que el partido opositor lance otro candidato. Exacto. No hay. Exacto. Álvaro Barba no estaba metido en el narco, Felipe. Tú y yo lo sabemos. ¿Eso qué importa? Lo importante es que vamos a ganar las elecciones y punto. Me voy a vestir de negro, voy a cambiarme para darle las condolencias tanto a la familia del opositor y al pueblo entero, ¿no? No. ¿Qué? Primero me vas a decir la verdad. ¿Tú lo mandaste matar? Pásate, mija. Siéntate, yo también fui pobre. Oye, te quise hablar para lo de tu mamá, pero es que la verdad yo no soy tan bueno para las condolencias y esas cosas, ¿sabes? Oye, ¿cómo te has sentido, Sara? Estoy mejor. Gracias. Pero tú no viniste acá para darme las gracias nada más, ¿verdad? No, para eso hubiera bastado una llamada y ya. Además, conozco esa mirada que traes. Algo quieres. Algo grande. Te preguntarás por qué no le pido este favor a Don Teca. ¿Para qué soy bueno, Sara? Si puedo hacerte más favores, es más fácil que regreses a trabajar conmigo, ¿no? Tú me diste una lección aquel día, el día que asesinaron a mi madre. Dijiste que los problemas hay que arrancarlos de raíz. Así es. Por eso me eché a Arnulfo y al Tuercas. ¿Sabes quién es Felipe Murillo? Sí, el que era tu cuñado, ¿no? Necesito que lo elimines. ¿Me estás pidiendo que lo mate? ¿O que nomás le mande un mensaje tuyo? Te estoy diciendo que lo quiero muerto. Contéstame. ¿Qué es lo que hay entre Sara y tú? Más te vale hablar de una vez. Al patrón no le gustan las mentiras. Pero estos manes son más tercos que una mula, ¿oíste? ¡Te vives dándola! Sé que has estado muy cerca de ella. ¡Eso es nada para ti! Tampoco tienes colombianito. Respóndele ya de una vez o se va a poner peor. Pedro, yo te explico, ¿eh? Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para que las amigas de Sara piensen que entre nosotros hay un romance, ¿sí o qué? Pero yo lo tengo muy claro. La misma Sara les puede decir que es mentiras. Yo le creo. Indio, vos nunca me dijiste que iban a pelar a la mamá de Sara. Cuando me contrataste en Colombia, jamás me hablaste de muertos. Si yo hubiera sabido eso, yo no me le mido esta vuelta, ¿oíste? ¿Segura que quieres ver a tu cuñado muerto? Mira, el que se va con la huesura ya no regresa, ¿eh, mija? Estoy segura. Felipe no se merece la vida. ¿Dónde está aquella morra que era incapaz de pronunciar la palabra muerte? Ni siquiera para sus enemigos. A esa Sara la mataron. Lo que queda es lo que ves. Pues salud por esta nueva señora Acero, la que siempre debió ser. La que va a ser recordada toda la vida, mija. Salud. Me cae que te voy a mandar componer un corrido, mija. Te agradece, pero no hace falta. Prefiero ser invisible. Inteligente por demás. Mira, mija, si tú lo matas ahorita, pues lo vas a convertir en un santo y el escándalo puede ser demasiado grande. Acuérdate que el presidente es su amigo personal. Todos son caimanes del mismo pozo. Hay mucho poder en juego. La muerte de la vieja Carlota era un mal necesario, colombiano. Así es este business.
¿Para qué creías que te trajimos a México? ¿Para jugar las muñecas? Socio, yo te las canté, ¿oíste? Que yo no era ningún sicario. Que no me interesaba cargar con la muerte de nadie, mucho menos con la mamá de Sara. Esa vuelta fue una gonococa, ¿oíste? Te contratamos para que la gallina no se me saliera del corral. No para que de gallito te le montaras encima. Te advertí que no te acostaras con ella. Bueno, ya, socio, ¿qué tengo que hacer para que me crean, ve? Ustedes no debieron matar a la mamá de Sara. Ella ya está muy mal, se la pasa llorando. No tenía que hacer eso. Esa vuelta no estaba en el negocio, Y vuelve la mula al trigo. Parece que hubiéramos matado a tu jefa. Mira, colombiano, la muerte en este negocio nos está rondando todo el tiempo. Siempre nos está rodeando. Hoy mismo puede ser que te toque a ti. ¿No me vas a ayudar? No puedo permitir que ese perro llegue a gobernador. Si lo matas políticamente, le destruyes la carrera. Ahí es donde más le duele. Ya después yo me encargo de mandarlo a rendir cuentas con el diablo. Apoyé al candidato opositor para hacer precisamente lo que me estás diciendo. Y no resultó. El desgraciado de Felipe mató a Álvaro Barba y se abrió el camino directo a la gobernatura. Pues si ya se quebró a uno, no se puede quebrar a dos, ¿verdad? Mira, se me está ocurriendo algo. Pon atención a lo que te voy a decir. Felipe Murillo. ¿Y si yo mandé matar a Barba? ¿Qué fregados? ¿Y lo dices con ese descaro? Eres un imbécil, Felipe. Un imbécil. ¿Qué esperabas? Aquí lo importante es que vamos a ganar la elección. ¿Qué querías? Ese muñequete de aparador me estaba ganando las encuestas. Aquí me jugaba todo o nada. ¿De verdad no dimensionas lo que puede pasar con todo esto? Si México se entera de lo que acaba de pasar, la prensa... La prensa se cree todo lo que le digas con convicción. Una mentira bien dicha ha mantenido estados por muchos años. Para eso tengo a este hombre. Para eso le pago un chingo de lana, licenciado. Necesito que te armes un discurso muy sentido, muy creíble para la familia. Quiero que el pueblo se entere de que cuando sea gobernador voy a llegar hasta las últimas consecuencias y voy a dar con el asesino de Barba. Así debe ser. ¿Ok? Así debe ser. Vámonos, que el tiempo apremia. Perdiste el suelo, Felipe, perdiste el suelo. ¿Qué pruebas tienes para decir que Sara de Acero es una ladrona? No te ofendas, pero yo no puedo hablar esto con los achichincles. Yo necesito hablar directamente con tu patrón. Este achichincle, como me estás diciendo, es el único que puede llevarte a ver al patrón. Lléveme. Ayer la señora Acero se atrevió a insinuar que yo me había robado el dinero. Y te digo una cosa, antes me cortó una mano que robarle a mi patrón. ¿Ves? Ya nos estamos entendiendo. Esa vieja lo único que quiere es que tú y yo carguemos solitos con toda la culpa. Pero eso yo lo puedo cambiar. Si sueltas la sopa y logras convencerme, yo mismo te llevo a ver a Don Teca. Yo hago la contabilidad de Sara. Le llevo todos los libros contables y mis cuentas están muy bien hechas. Todo el dinero que entra siempre está completo. Pero el dinero que sale, nunca. Siéntate, cabrón. Te involucraste sentimentalmente con ella y perdiste el camino. Hey, a ti no te gusta mi manera de hacer mis business, Pero a mí tampoco es la tuya. Ya no lo niegues, colombiano. Mira, te vimos hablándole de cerquita a la señora, queriéndote ganar al morrito, echándoles azúcar en los oídos. ¡Sígueme negando el asunto para llenarte de plomo! ¡Y una buena vez! Tranquilo, Duro, tranquilo. Dime que estas fotos también son parte de tu plancito, Te puedo explicar esa partecita, ¿viste? ¿Qué me vas a explicar?
¿Qué me vas a explicar? Que estabas tan ocupado metiéndole la lengua que nunca te diste cuenta del robo que me hicieron, cabrón. ¿Cuál robo, Ahí sí que fue loco. ¿Cómo? ¿No te enteraste si estabas allá dentro de la peluquería? Sara o alguna de sus morras me están robando lana. Las voy a tener que sacrificar.